todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. La cicatriz aún palpita en la negrura del cielo. Un recordatorio obsceno de nuestra arrogancia. Un ojo que nunca se cierra del todo. A veces, cuando el viento de los Andes silba con esa nota particular, casi puedo escuchar los ecos. Ecos de una quietud que gritaba más fuerte que cualquier tormenta. No es un recuerdo agradable, pero es lo único que me queda. Lo único que realmente importa ahora que el resto del mundo ha decidido olvidar, o peor, fingir que nunca sucedió. Pero yo estaba allí. Yo vi cómo rasgábamos el velo, y cómo el vacío nos devolvía la mirada con una indiferencia que helaba la médula. Y ahora, este silencio autoimpuesto, este exilio entre montañas y la amargura del pisco barato, es mi penitencia y mi púlpito. Me llaman Doctor Christopher Moore, o al menos así rezaba la placa en mi antigua oficina en la NASA, antes de que el eufemismo inconducta científica grave se convirtiera en mi epitafio profesional. La verdad, como siempre, es más turbia. Manipulé datos, sí. Desvié fondos, también. Pero no fue por la codicia vulgar que me atribuyeron los comités de ética con sus trajes impecables y sus conciencias aún más pulcras. Buscaba algo que ellos, con su ciencia de manual y sus modelos predecibles, jamás se atreverían a concebir. Perseguía las grietas en la realidad, las anomalías que susurraban la existencia de leyes más antiguas y aterradoras. Mi pequeño proyecto, mi capricho, como lo llamaron, terminó en un susurro, un pequeño desastre contenido, pero dejó una marca en mí, una comprensión fragmentada de lo que yace más allá de la confortable ilusión de nuestro cosmos ordenado. Desde mi retiro forzoso en esta cabaña desvencijada, con vistas a los picos nevados que ocultan el observatorio andino profundo, he seguido con un cinismo casi patológico el avance del proyecto Umbral. Qué nombre tan pretencioso para lo que, en esencia, era un grupo de mentes brillantes jugando con cerillas en un polvorín cósmico. Buscaban cartografiar el universo con una nueva generación de sensores cuánticos, tan sensibles que, según decían, podían oír el latido del Big Bang. Idiotas. No entendían que hay silencios que es mejor no perturbar, vacíos que es preferible no iluminar. Yo lo sabía. Lo había atisbado en los datos erráticos de mi propio y malogrado experimento, en las ecuaciones que se negaban a cuadrar y que apuntaban a una geometría del espacio-tiempo que haría temblar a Euclides en su tumba. El OAP, allá arriba, era un faro de la arrogancia humana. Cúpulas relucientes perforando el aire enrarecido, antenas gigantes peinando el éter en busca de... ¿qué? ¿Confirmación de sus teorías? Una palmadita en la espalda del universo. Yo, en cambio, me conformaba con el zumbido de mi viejo receptor de onda corta, captando el ruido de fondo del cosmos, un murmullo que, para mis oídos entrenados en el fracaso y la desgracia, sonaba cada vez más inquietante. Era como si el universo contuviera la respiración, esperando. Y yo, con cada sorbo de licor barato, sentía cómo se tensaba algo dentro de mí, un nudo de premonición que se negaba a disolverse con el alcohol. Recuerdo las noches previas al incidente. El cielo andino, usualmente un tapiz de diamantes fríos y distantes, parecía expectante.
Había una cualidad en la luz de las estrellas, una vibración sutil en el aire helado, que me recordaba a la quietud opresiva que precede a un terremoto. Los informes del proyecto Umbral, filtrados a través de contactos resentidos que aún me debían favores, hablaban de lecturas anómalas, de ecos gravitacionales sin fuente aparente. Ellos lo llamaban descubrimiento. Yo lo llamaba el primer crujido de la puerta del infierno abriéndose lentamente. La arrogancia es una droga poderosa y la comunidad científica la consume a raudales. Mi propio desastre, el que me costó mi carrera y mi reputación, no fue solo financiero. Hubo otra pérdida. Alguien que confió en mis teorías, en mi obsesión. Alguien cuyo rostro a veces veo reflejado en el fondo de mi vaso, distorsionado por el alcohol y la culpa. Ese recuerdo es una brasa constante, alimentando mi desprecio por la ciencia oficial, y al mismo tiempo un miedo visceral a que la historia, de alguna forma retorcida, estuviera a punto de repetirse en una escala inimaginable. Ellos no sabían con qué estaban jugando. Creían estar al borde de una nueva era de comprensión. Pobres diablos. Estaban al borde de un abismo. El aire aquí arriba, a casi 5000 metros, es tan delgado que cada respiración es un esfuerzo consciente. A veces, cuando el sol se hunde tras las cumbres dentadas, tiñendo la nieve de un rojo sangre, me pregunto si aquella antigua civilización que dejó estas piedras ciclópeas también sintió esta misma opresión, esta sensación de que el cielo no es un manto protector, sino una fina membrana que apenas contiene algo vasto, antiguo y profundamente indiferente a nuestras pequeñas vidas y nuestras aún más pequeñas ambiciones. La soledad de estas alturas es casi física, un peso sobre el pecho. Y luego están los sueños, o más bien, la ausencia de ellos. Desde que me desterraron, mi sueño es un pozo negro, sin imágenes, sin consuelo, solo un vacío expectante, como si mi propia mente se hubiera convertido en una antena, sintonizada a una frecuencia que ningún instrumento en el OAP podría detectar. Una frecuencia que susurraba una única y aterradora verdad. No estamos solos, no, pero lo que nos acompaña en la oscuridad no tiene nada de amigable. Es la quietud antes de que la bestia despierte. ¿Por qué sigo aquí, observando desde lejos, rumiando mi amargura? Quizás una parte de mí esperaba esto. Quizás, en el fondo de mi alma corrupta, anhelaba verlos fracasar, ver cómo sus teorías se desmoronaban ante la cruda realidad que yo había vislumbrado. O quizás, solo quizás, una chispa de la vieja responsabilidad, del viejo juramento hipocrático de la ciencia. Primero, no dañar, aún parpadeaba débilmente en mi interior. O era simplemente el terror puro y egoísta de saber que, si ellos abrían esa puerta, yo sería uno de los primeros en ser devorado por lo que saliera de ella. ¿Quién puede decirlo con certeza cuando la noche cae sobre los Andes y el silencio se vuelve tan denso que casi puedes tocarlo? El primer indicio de que el universo había decidido responder a la impertinencia del proyecto Umbral no fue un estallido de luz, ni un mensaje críptico de las estrellas. Fue algo mucho más sutil, más insidioso, una perturbación en el flujo constante de nada que llegaba de lo más profundo del espacio. Sucedió durante el turno de noche, cuando el aire en el OAP se vuelve tan frío que cruje y la fatiga mental convierte los datos en un espejismo numérico. Lo sé porque Paola, la doctora Paola Navarro, una joven astrofísica con más talento que juicio, me lo contó meses después, con la voz quebrada y la mirada perdida en algún punto más allá de las paredes de mi cabaña. Ella estaba allí, sus ojos pegados a los monitores que mostraban el lienzo vacío del cosmos.
los sensores cuánticos del proyecto Umbral, esas maravillas de la ingeniería diseñadas para detectar las más ínfimas fluctuaciones gravitacionales, de repente registraron una ausencia. No era un agujero negro, ni una nebulosa oscura. Era, según las primeras lecturas desconcertantes, una región del espacio donde las leyes de la física parecían haberse tomado unas vacaciones no remuneradas. Una fractura, la llamaron inicialmente. Una herida geométrica de un negro tan absoluto que absorbía no solo la luz, sino también la esperanza. Perfectamente delineada, inmóvil contra el ballet eterno de las galaxias distantes. La puerta umbral había aparecido, sin fanfarrias, sin aviso. Simplemente estaba allí, en la órbita alta de la Tierra, como una mancha de tinta derramada sobre el pergamino del cielo. La excitación inicial en el OAP fue, según Paola, casi palpable. Descubrimiento. Era la palabra en boca de todos. El director Sterling, un hombre cuya ambición rivalizaba con la altura de las montañas que rodeaban su observatorio, ya se veía recibiendo el Nobel. Se enviaron sondas, por supuesto. Pequeños y valientes exploradores metálicos lanzados hacia lo desconocido. Las primeras transmisiones que lograron atravesar la barrera de la puerta fueron un galimatías. No ruido blanco, no estática. Era algo peor. Datos. Datos coherentes en su incoherencia. Patrones que se burlaban de la lógica matemática. Como si una inteligencia alienígena o una fuerza natural más allá de nuestra comprensión estuviera jugando con los fundamentos mismos de la información. Lo llamaron la cifra espectral. Desde mi exilio, seguía las noticias fragmentadas con una mezcla de pavor y una sombría satisfacción. Os lo advertí. Quería gritarles a las montañas. La cifra espectral. Reconocí su hedor. Olía a los datos anómalos de mi propio proyecto fallido, a las ecuaciones que se retorcían como serpientes bajo la influencia de algo que no pertenecía a nuestro universo. Pero esto era diferente, más potente, más intencionado. No era un error de cálculo o un fallo instrumental. Esto era la firma de algo vasto y primordial, algo que había estado allí, esperando, y que ahora, gracias a la curiosidad de unos pocos monos listos con demasiada tecnología, había encontrado una rendija por la que asomar su rostro, si es que algo tan informe y ajeno podía tener tal cosa. Paola me describió cómo los primeros analistas que se sumergieron en la cifra espectral comenzaron a cambiar, sutilmente al principio. Una irritabilidad creciente, dolores de cabeza persistentes que ninguna aspirina podía aliviar. Luego vino la insidia de las sombras periféricas, esas figuras fugaces que todos hemos visto alguna vez al borde de la visión. Solo que ahora, para ellos, esas sombras parecían quedarse un poco más, adquirir una forma vagamente observadora. El director Sterling lo atribuyó al estrés, a la altitud, a la presión del descubrimiento. Pero yo sabía. Había visto esos mismos síntomas en mi propio equipo, años atrás, antes de que todo se viniera abajo. La cifra espectral no era solo información, era un contagio. El verdadero incidente, el que heló la sangre incluso al más optimista de los científicos del OAP, ocurrió una semana después de la aparición de la puerta. Una de las sondas, la Pionera 3, equipada con los escudos más avanzados y los sensores más robustos, fue programada para intentar un cruce. Recuerdo la tensión en la voz de Paola cuando me relató esa noche. Y el silencio en la sala de control era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La telemetría de la Pionera 3 mostraba su aproximación a la negrura inmóvil de la puerta. Luego, por un instante que se sintió como una eternidad,
La sonda transmitió un torrente de datos que hizo que los ordenadores se volvieran locos. No eran números ni ondas, eran gritos. Gritos codificados en matemática pura, lamentos de una geometría imposible, la agonía de la materia desgarrada por leyes incognoscibles. Después, silencio. La Pionera 3 se había desvanecido, no destruida, no despiada. Simplemente ya no estaba, como si la puerta la hubiera inhalado. Y fue entonces, mientras el personal del OAP miraba las pantallas vacías con una mezcla de terror y asombro, que la puerta umbral hizo algo nuevo. Pulsó. No una explosión, ni una erupción de energía detectable por sus instrumentos convencionales. Fue una ondulación en la propia fábrica de la realidad. Una exhalación de oscuridad fría que barrió el planeta a una velocidad inconcebible. Nadie lo vio. Nadie lo sintió directamente. Pero sus efectos fueron inmediatos y devastadores. En mi cabaña, el viejo receptor de onda corta, que siempre había captado el murmullo constante del universo, de repente emitió un único y prolongado suspiro, un sonido que pareció surgir de la garganta de una ballena cósmica moribunda. Luego, un silencio antinatural, más profundo que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Las luces de la pequeña aldea en el valle parpadearon y se apagaron. Mi generador tosió y murió. Afuera, el viento, que siempre había sido un compañero constante en estas alturas, cesó por completo. Por un momento, el mundo entero pareció contener la respiración, atrapado en el ámbar de una quietud aterradora. Y entonces, supe que ya no era una cuestión de si algo malo iba a pasar. Ya había pasado. La puerta no era solo una curiosidad astronómica, era una herida abierta, y algo, desde la oscuridad insondable del otro lado, acababa de lamerla. La pregunta ya no era qué era la puerta umbral, sino qué demonios habíamos invitado a nuestro umbral, y la respuesta, temía, superaría nuestras peores pesadillas. El juego había terminado. Ahora comenzaba la supervivencia. Entendido. Continuaremos a narrativa com o doutor Christopher Moore, mantendo o tom e a estrutura solicitados, con foco especial nos próximos tópicos. La quietud tras el pulso de la puerta umbral no fue un alivio, sino el presagio de una tormenta mucho más insidiosa. El mundo no se acabó en un destello apocalíptico, como predicen los textos sagrados o las películas baratas de Hollywood. No. El fin comenzó como un susurro en la mente, una grieta en la percepción que se ensanchaba lentamente, devorando la cordura desde dentro. Las primeras noticias que llegaron del exterior, a través de radios de emergencia que funcionaban a duras penas y conexiones satelitales intermitentes, pintaban un cuadro de caos discreto pero generalizado. Fallos tecnológicos en cadena. Sí, pero también un inexplicable aumento de la ansiedad social, brotes aislados de violencia irracional y un creciente número de personas que informaban de pesadillas despiertas, de sombras que se alargaban en la periferia de su visión y susurraban promesas incomprensibles. En el observatorio andino profundo, la situación era un microcosmos de esta lenta desintegración. La cifra espectral, antes una curiosidad académica, ahora parecía haberse filtrado en el propio aire, en el agua reciclada, en los sueños febriles de los que aún quedaban. La paranoia se convirtió en la norma. Los equipos de investigación se fragmentaron, acusándose mutuamente de sabotaje, de ocultar datos, de ser portadores de algo. Las alucinaciones auditivas eran comunes. Un zumbido persistente y de baja frecuencia que parecía emanar de las propias paredes, a veces modulándose en lo que algunos describían como una música de ángulos imposibles. Las sombras danzantes ya no eran fugaces, adquirían una persistencia burlona,
acechando justo más allá del foco de atención. Figuras alargadas y sin rostro que observaban con una paciencia inhumana. La doctora Paola Navarro era un caso aparte. Joven, brillante, con una mente afilada como un bisturí de obsidiana. Luchaba contra la marea de irracionalidad con una tenacidad admirable. Pero incluso ella no era inmune. La vi en una de las pocas videoconferencias seguras que logramos establecer, antes de que incluso eso se volviera un lujo. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la curiosidad científica, ahora albergaban una fatiga profunda, una tensión que crispaba las comisuras de sus labios. Me confesó, en voz baja para que los micrófonos del OAP no la captaran, que las ecuaciones de la cifra espectral comenzaban a tener sentido para ella. Un sentido aterrador y seductor que amenazaba con desentrañar su propia lógica. Veía patrones donde no debería haberlos, conexiones que desafiaban toda la física conocida, como si la propia oscuridad le estuviera enseñando un nuevo lenguaje. Fue el director Sterling quien, en un acto de desesperación que contradecía toda su carrera basada en la cautela y el pragmatismo, finalmente me contactó. Su voz, a través del teléfono satelital crepitante, era la de un hombre al borde del abismo. Moore, dijo, sin preámbulos, necesitamos su perspectiva no convencional. Las cosas aquí se están saliendo de control. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El paria, el científico corrupto, ahora era su última esperanza. Acepté, no por altruismo, sino por una mezcla tóxica de curiosidad morbosa y la creciente certeza de que, si el OAP caía, la puerta umbral se convertiría en una autopista para lo que fuera que acechara al otro lado. Y yo, con mi conocimiento maldito, era quizás el único que entendía la verdadera naturaleza del peaje. Mi llegada al OAP fue como entrar en un manicomio de alta tecnología. El aire olía a miedo rancio y a café quemado. Los pasillos, antes bulliciosos con el murmullo de la ciencia, ahora estaban inquietantemente silenciosos, rotos solo por el ocasional sollozo ahogado o una risa nerviosa y fuera de lugar. Los pocos investigadores que aún deambulaban por allí me miraban con una mezcla de desdén y una esperanza desesperada. Yo era el fantasma de sus fracasos pasados y quizás la premonición de su futuro. La doctora Navarro me recibió con una formalidad tensa, sus ojos evaluándome, buscando cualquier signo de la locura que, según los informes oficiales, me había consumido años atrás. Para su sorpresa y la mía, la atmósfera opresiva del OAP, la constante exposición a la cifra espectral que parecía estar volviendo locos a todos los demás, en mí solo producía una familiar sensación de pesadez, una resonancia con la oscuridad que ya llevaba dentro. Comencé a trabajar con Paola, analizando los fragmentos de datos que aún podían considerarse fiables. Mi teoría, que expuse con la crudeza que me caracterizaba, era simple y aterradora. La puerta umbral no era un portal a otra galaxia o dimensión en el sentido tradicional. Era un desgarro en el tejido mismo de la realidad, una herida que se abría aún afuera, un no espacio, una no realidad, donde residía lo que solo podía describir como la oscuridad primordial, no una entidad con un plan, no una civilización con intenciones, sino algo más fundamental, un vacío famélico, una ausencia que tenía su propia y terrible forma de ser. La cifra espectral no era un mensaje, sino el ruido que hacía la realidad al deshilacharse en sus bordes. Mientras trabajábamos, los efectos ambientales globales se intensificaban. No eran cataclismos, sino pinchazos sutiles en el velo de lo normal.
Auroras de colores enfermizos danzaban sobre ciudades ecuatoriales. Un zumbido subarmónico, apenas perceptible pero profundamente perturbador, se había insertado en el espectro electromagnético del planeta, como el ronroneo de una bestia invisible. La gente informaba de una extraña estática en sus pensamientos, de momentos de disociación donde el mundo familiar parecía delgado, casi transparente. Y lo más inquietante, el fenómeno de las sombras observadoras ya no se limitaba a los expuestos directamente a la cifra espectral. Comenzaba a ser una experiencia común, un nuevo y terrorífico compañero en la soledad de la noche. Paola, a pesar de su resistencia, comenzaba a ceder. Las largas noches en vela, la presión constante de la cifra espectral, la atmósfera de paranoia del OAP, todo ello estaba cobrando su precio. Una noche, la encontré en la sala de observación principal, mirando fijamente la imagen en tiempo real de la puerta umbral, que ahora ocupaba una porción aún mayor del firmamento en los monitores. Sus labios se movían, susurrando ecuaciones que yo no reconocía, su mirada vidriosa. «Es hermosa, ¿verdad, doctor?» «Moore», murmuró. «La simetría de su vacío, la promesa de su nada». Tuve que sacudirla físicamente para traerla de vuelta, y vi el terror puro en sus ojos cuando la conexión se rompió. El terror de haber estado tan cerca de entregarse. Fue entonces cuando supe que mi presencia en el OAP no era solo para analizar datos. Era para ser un ancla, un pararrayos para la cordura de aquellos que aún no se habían perdido del todo. Mi propia inmunidad, si es que se podía llamar así, no era una fortaleza, sino una cicatriz. Yo ya había mirado al abismo una vez, y aunque me había devuelto la mirada y arrancado una parte de mí, también me había enseñado a no parpadear. Y ahora, ese conocimiento amargo, esa familiaridad con el borde de la locura, era lo único que se interponía entre el puñado de científicos cuerdos que quedaban y la oscuridad que llamaba desde la puerta del cielo. La pregunta era, ¿cuánto tiempo podríamos resistir antes de que todos nos convirtiéramos en ecos de ese vacío? La decisión de enviar una segunda sonda, la Odisea 7, a través de la puerta umbral, fue, en retrospectiva, el clavo final en el ataúd de nuestra cordura colectiva. Sterling, aferrándose a la ilusión de que aún podía controlar la situación, de que la ciencia podía, de alguna manera, diseccionar y categorizar el horror que habíamos desatado, la autorizó. Esta vez, la sonda iba equipada con todos los avances imaginables, escudos de energía contraintuitivos, basados en algunas de mis teorías más heréticas, procesadores cuánticos capaces de analizar la cifra espectral en tiempo real y, supuestamente, neutralizar sus efectos más perniciosos. Era la cúspide de la tecnología humana, nuestra mejor y más brillante herramienta lanzada contra una oscuridad que ni siquiera operaba bajo las mismas reglas de la existencia. Un mosquito intentando derribar una montaña. Recuerdo el ambiente en la sala de control del OAP esa noche. No había excitación, solo una tensión palpable, un silencio preñado de fatalismo. Paola estaba a mi lado, sus nudillos blancos mientras se aferraba al borde de su consola. Incluso los técnicos más curtidos evitaban mirarse a los ojos. La Odisea 7 se deslizó hacia la negrura inmóvil de la puerta, como una ofrenda sacrificial. Durante unos breves y agónicos momentos, transmitió. Los datos que llegaron eran indescriptibles. Si la cifra espectral anterior era un susurro enloquecedor, esto era un rugido primordial, la cacofonía de universos naciendo y muriendo simultáneamente, una sinfonía de caos puro,
que hizo que los monitores parpadearan y los altavoces emitieran un gemido desgarrador antes de silenciar. Luego, al igual que la Pionera 3, la Odisea 7 simplemente se fue, consumida. Lo que siguió no fue el silencio, sino la respuesta. La puerta umbral, esa herida obscena en el cielo, pareció contraerse por un instante, como si tomara aliento, y entonces pulsó. No fue una explosión de luz ni de radiación, fue una oleada de algo, una emanación de oscuridad tangible, una ola de no energía que se expandió desde la puerta a una velocidad que desafiaba la comprensión, barriendo la tierra en un instante imperceptible. No hubo impacto físico, no hubo temblores, pero el mundo, tal como lo conocíamos, se quebró. Globalmente, los efectos fueron inmediatos y catastróficos. No fue el apocalipsis de fuego y azufre de las profecías, sino algo infinitamente más personal y aterrador. Primero, los sistemas tecnológicos complejos comenzaron a fallar en cascada. Redes eléctricas enteras se colapsaron. Los sistemas de comunicación se volvieron un galimatías de estática y susurros. Los satélites se desviaron de sus órbitas como juguetes rotos. Pero eso fue solo el preludio. El verdadero horror se desató en las mentes de miles de millones. La pulsación pareció arrancar el fino velo de la realidad consensuada, exponiendo a la humanidad a los terrores primordiales que acechaban justo debajo de la superficie de la conciencia. Los informes que llegaban eran fragmentarios, aterradores. Ciudades enteras sumidas en la oscuridad, no solo por los apagones, sino por una opresiva sensación de que la propia noche se había vuelto más densa, más hambrienta. La gente comenzó a gritar, no de dolor físico, sino de un terror existencial tan profundo que rompía la psique. Veían cosas, sombras que se arrastraban por las paredes, rostros que se formaban en la estática de los televisores muertos, susurros que emanaban de las grietas del suelo. Eran los muertos gritando de la primera historia, pero aquí eran los vivos, atormentados por los espectros de una realidad desquiciada. La violencia esporádica se convirtió en disturbios generalizados, no por malicia, sino por un pánico ciego y primordial. Dentro del OAP, el infierno se desató con una eficiencia clínica. Los sistemas de soporte vital parpadearon. Las luces de emergencia arrojaban sombras danzantes que parecían burlarse de nosotros, y el zumbido de la cifra espectral se intensificó hasta convertirse en un taladro neumático en el cerebro. La mayoría de los investigadores que quedaban sucumbieron casi instantáneamente. Algunos cayeron al suelo, convulsionando, con los ojos en blanco y espuma en los labios. Otros se acurrucaron en los rincones, sollozando y arañándose la cara, murmurando sobre los ángulos que no deben ser, o la geometría de la carne. Un grupo, los más expuestos a los datos de la Odisea 7, desarrollaron una aterradora lucidez. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y comenzaron a hablar en un lenguaje gutural y resonante que no era humano. Sus cuerpos contorsionándose en posturas que desafiaban la anatomía. Se habían convertido en heraldos, o quizás en receptáculos de la oscuridad. Paola y yo logramos mantenernos a flote en ese mar de locura, pero a un costo terrible. Ella se aferraba a los protocolos de emergencia, a la lógica fría de la ciencia, como un náufrago a una tabla. Yo, por mi parte, recurrí a las técnicas de disociación que había perfeccionado durante años de autoaislamiento y exposición a mis propios y más pequeños horrores. Le enseñé a fragmentar su mente, a construir compartimentos estancos donde pudiera refugiar su cordura mientras la tormenta rugía a su alrededor. No era una cura,
ni siquiera una defensa. Era simplemente una forma de no ahogarse tan rápido. El conocimiento que me había convertido en un paria ahora era lo único que nos mantenía, a duras penas, del lado de los vivos, o al menos de los relativamente cuerdos. Fue durante esos días de asedio mental que comenzamos a verlas, las fendas de sombra, pequeñas, al principio no más grandes que una mano. Aparecían y desaparecían aleatoriamente en las paredes, en el suelo, incluso flotando en el aire. Eran como desgarros en la textura de la realidad, portales momentáneos a otro lugar. De ellas emanaba un frío antinatural, y si te atrevías a mirar de cerca, podías vislumbrar formas que se retorcían y cambiaban, geometrías fluidas que no pertenecían a nuestro universo tridimensional. A veces, un susurro se filtraba, una sola palabra en un idioma que nunca había existido, pero que tu mente entendía con una claridad aterradora. La oscuridad ya no estaba solo allá arriba, en la puerta umbral. Estaba aquí, entre nosotros, probando la consistencia de nuestra realidad, buscando puntos débiles. Sterling. Bueno, Sterling no lo logró. Lo encontré en su oficina, sentado frente a su escritorio, con la mirada fija en un monitor apagado. Estaba perfectamente inmóvil, una sonrisa serena y horrible en sus labios. No estaba muerto, no físicamente, pero sus ojos eran pozos vacíos, reflejos de la nada que había al otro lado de la puerta. Se había entregado, o quizás la oscuridad simplemente lo había reclamado. Su caída fue un recordatorio brutal de que no había lugar seguro, no había defensa real. Estábamos atrapados en una jaula con una bestia que ni siquiera podíamos ver claramente, y las paredes de esa jaula se estaban encogiendo. La puerta en el cielo había dejado de ser una anomalía científica. Se había convertido en la garganta abierta de un dios devorador. Los días que siguieron al segundo pulso de la puerta umbral se fundieron en una pesadilla febril de supervivencia precaria y terror constante. El OAP era una tumba de alta tecnología, sus pasillos resonando con los lamentos de los pocos que aún conservaban fragmentos de su humanidad, y los cánticos guturales de aquellos que se habían convertido en avatares de la oscuridad. Paola y yo nos movíamos como fantasmas entre los escombros de la razón, fortificándonos en el laboratorio principal, el único lugar donde los sistemas de soporte vital aún funcionaban de manera errática. Afuera, el mundo se desmoronaba. Las comunicaciones eran inexistentes, y solo podíamos imaginar el horror que se había apoderado de las ciudades. La puerta, arriba, continuaba su inexorable expansión, una mancha de tinta cancerosa devorando el cielo, las estrellas a su alrededor distorsionándose en espirales de luz agónica. Un espectáculo cósmico de belleza aterradora. Sabía que el tiempo se agotaba. La expansión de la puerta no era lineal. Seguía una curva exponencial que mis cálculos, realizados en una tablet con la batería casi agotada, predecían que consumiría una porción significativa del cielo visible en cuestión de días, quizás horas. Si eso sucedía, la influencia de la oscuridad primordial se volvería abrumadora, y la Tierra se transformaría en otro reino perdido, un eco más en el vacío. Desesperado, me sumergí en los archivos encriptados de mi antiguo proyecto en la NASA, los mismos que me habían costado mi carrera. Allí, entre datos corruptos y teorías descartadas, encontré la semilla de una idea, una posibilidad tan remota y peligrosa que solo un hombre sin nada que perder se atrevería a considerarla. Mi teoría, nacida de la arrogancia y el fracaso, postulaba que ciertas anomalías espaciotemporales, ciertos desgarros en la realidad, no eran invulnerables. Podían ser
desestabilizados, incluso colapsados, si se los bombardeaba con una frecuencia específica de energía caótica, una antifirma vibracional que resonara con su propia inestabilidad fundamental y la llevara al punto de ruptura. Había intentado generar algo similar a pequeña escala años atrás, con resultados desastrosos. Pero ahora, con la cifra espectral como una huella digital de la puerta umbral, creía poder refinar la secuencia, crear una disonancia armónica lo suficientemente potente como para quizás cerrarla. El problema era la escala. Generar esa antifirma requeriría canalizar cada julio de energía disponible en el OAP y probablemente de la red eléctrica andina, si aún existía algo de ella, hacia los emisores del proyecto Umbral, sobrecargándolos hasta un punto que podría vaporizar la montaña entera. O peor, en lugar de sellar la puerta, podríamos simplemente enfurecer a lo que habitaba al otro lado. Paola, con la palidez de un espectro, pero con una determinación férrea en sus ojos inyectados en sangre, escuchó mi plan sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio, roto solo por el zumbido irregular de las luces de emergencia. «Es una locura, Christopher», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero es la única locura que nos queda». Se convirtió en mis manos y mis ojos en la red del OAP, sorteando cortafuegos corruptos y sistemas de seguridad que parecían haber desarrollado una malevolente autoconciencia. Necesitábamos acceso a los núcleos de energía principales y al panel de control de los emisores, ahora custodiados por los convertidos, esos antiguos colegas que ahora patrullaban los pasillos como sacerdotes de una nueva y terrible fe, sus cuerpos retorciéndose en ángulos inhumanos, sus voces entonando la letanía de la oscuridad. Lo que siguió fue una incursión sacada de una pesadilla de Bosch. Nos abrimos paso por corredores oscuros, evitando patrullas de convertidos que se deslizaban con una gracia antinatural, sus ojos brillando con una luz interna y vacía. El aire estaba cargado con el olor metálico del ozono y algo más, algo dulzón y nauseabundo que se adhería a la garganta. En un momento crucial, cuando intentábamos acceder a la sala del reactor, nos encontramos con el director Sterling, o lo que quedaba de él. Estaba de pie en medio del pasillo, inmóvil, con esa sonrisa serena y horrible aún en sus labios. Pero cuando nos acercamos, su cabeza giró lentamente, con un crujido de vértebras, y sus ojos vacíos se fijaron en nosotros. «La puerta debe permanecer abierta», siseó, con una voz que era un eco de 1000 gargantas. «La belleza del vacío debe ser compartida». En un instante de lucidez aterradora, antes de que la oscuridad lo reclamara por completo, sus dedos temblorosos teclearon una secuencia en un panel cercano. Un acceso de emergencia, su último acto de rebelión, o quizás de piedad. Mientras la secuencia de la antifirma comenzaba a cargarse en los emisores, la puerta umbral pareció reaccionar. El cielo visible a través de los pocos monitores que aún funcionaban se convulsionó. La mancha negra palpitó con una furia contenida, y de sus profundidades comenzaron a emerger formas que desafiaban la descripción. No eran criaturas, no en el sentido biológico. Eran extensiones de la propia oscuridad, tentáculos de no luz, garras hechas de vacío puro, geometrías imposibles que se extendían hacia nuestra realidad, como si quisieran agarrarla y arrastrarla al olvido. El OAP tembló hasta sus cimientos. Las fendas de sombra se multiplicaron, y de ellas surgían ahora apéndices sombríos que tanteaban ciegamente el aire. La carga de la antifirma se detuvo al 90%. Un parámetro crítico estaba fluctuando, amenazando con desestabilizar toda la secuencia. Paola, con el rostro bañado en el sudor frío del terror y la concentración, vio el problema.
Necesitaba hacer un ajuste manual en la interfaz de la cifra espectral, exponerse directamente al flujo de datos puros de la oscuridad para recalibrar la resonancia. Era una sentencia de muerte, o peor, de conversión. «No hay otra manera, Christopher», dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Antes de que pudiera detenerla, se conectó. Vi cómo su cuerpo se arqueaba, sus ojos se dilataban hasta convertirse en pozos negros. Un grito silencioso atrapado en su garganta mientras la oscuridad intentaba reclamarla. En ese instante, sin pensarlo, hice lo único que podía. Me interpuse. No físicamente, sino mentalmente. Proyecté mi propia conciencia, mi propia oscuridad interna forjada en años de culpa y fracaso, como un escudo alrededor de ella. Sentí como algo se desgarraba dentro de mí, un calor helado que consumía. Recuerdos, el rostro de la persona que había perdido en mi desastre anterior, su nombre, la calidez de su presencia. Todo se desvanecía, convertido en ceniza por el contacto con el vacío puro. Pero Paola regresó, jadeando, con los ojos recuperando su color, aunque ahora con una sombra permanente en ellos. Había hecho el ajuste. «¡Ahora, Moore! ¡Ahora!», gritó, su voz ronca. Con manos temblorosas, activé la secuencia final. Los emisores del proyecto Umbral, esas gigantescas antenas que habían sido nuestros ojos hacia el cosmos, ahora se convirtieron en nuestro puño. Un aullido de energía pura, una disonancia calculada para desgarrar la propia estructura de la puerta, surgió de ellos. Una lanza de caos dirigida al corazón de la oscuridad. El mundo se volvió blanco. El blanco absoluto persistió durante una eternidad contenida en un segundo. No hubo sonido, solo la sensación de ser desgarrado y rehecho a nivel molecular. Luego, tan abruptamente como había comenzado, cesó. El primer indicio de que habíamos sobrevivido fue el olor acre del ozono y el polvo de roca, y el gemido estructural del OAP mientras se asentaba sobre sus cimientos maltratados. Abrí los ojos, o lo que quedaba de mi percepción visual, a un mundo teñido de un crepúsculo perpetuo. Las luces de emergencia parpadeaban erráticamente, arrojando sombras temblorosas sobre los escombros del laboratorio principal. Paola yacía a mi lado, inconsciente pero respirando, su rostro marcado por líneas de fatiga que la habían envejecido una década en cuestión de horas. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, me arrastré hasta una de las consolas que aún mostraba una imagen fragmentada del cielo. Allí, donde antes se había extendido la obscenidad negra de la puerta umbral, ahora solo había una cicatriz, una línea delgada y temblorosa, como una sutura mal cosida en el tejido del espacio-tiempo, brillando débilmente con una luz residual que no pertenecía a nuestro espectro. No se había ido, no del todo, pero se había encogido, se había vuelto inestable, su influencia directa sobre nuestro mundo drásticamente reducida. Habíamos ganado, si es que a esto se le podía llamar victoria. Habíamos comprado tiempo, a un precio incalculable. Los efectos globales de la oscuridad no desaparecieron por completo, pero se atenuaron hasta convertirse en un eco persistente de la locura que habíamos desatado. El mundo que emergió de las sombras era un lugar fracturado. La tecnología se recuperaría lentamente, pero la confianza en ella y en la propia estabilidad de la realidad se había hecho añicos. La sanidad colectiva de la humanidad llevaba ahora una herida profunda, una susceptibilidad a los susurros del vacío que nunca se borraría del todo. Habría historias, leyendas urbanas sobre las sombras en la periferia, sobre el zumbido en el silencio, sobre la puerta que una vez se abrió en el cielo. La mayoría las descartaría como histeria colectiva,
el trauma de una crisis global mal entendida. Pero algunos sabrían la verdad. El OAP era una ruina, un monumento a nuestra arrogancia y a nuestra desesperada lucha por la supervivencia. Paola y yo fuimos de los pocos que salimos de allí con algo parecido a la cordura intacta, aunque intacta era una palabra demasiado generosa. Ella llevaba ahora la marca de su contacto directo con la oscuridad, una sombra en sus ojos que reflejaba un conocimiento que ningún ser humano debería poseer. Yo, por mi parte, sentía el vacío donde antes habían estado mis recuerdos más preciados, el precio de mi escudo mental. La ironía no se me escapaba. Había salvado al mundo, o al menos lo había retrasado, utilizando la misma ciencia herética, la misma inconducta que me había condenado. El universo, al parecer, tenía un retorcido sentido del humor. En los meses que siguieron, mientras una versión esterilizada de los acontecimientos se filtraba al público, Paola y yo nos convertimos en figuras fantasmales. Ella, con su nueva y sombría comprensión de la cosmología, se dedicó a estudiar la cicatriz umbral, a monitorizar sus fluctuaciones, a intentar descifrar si era una herida que sanaba o una bestia que simplemente dormía. Yo la ayudé, aportando mi conocimiento maldito, mi familiaridad con los bordes de lo imposible. No éramos héroes, éramos guardianes de un secreto terrible, centinelas en el umbral de una noche mucho más vasta de lo que nadie podía imaginar. A veces, en las largas noches andinas, cuando el viento silba entre las ruinas del Oape y la cicatriz umbral palpita débilmente en el cielo estrellado, me siento en la terraza de mi cabaña, con una copa de pisco en la mano, y contemplo esa herida cósmica. Sé que la oscuridad primordial no ha sido derrotada. Es demasiado vasta, demasiado fundamental. La puerta era solo un rasguño, una invitación accidental. Y aunque la cerramos, o al menos la entornamos, el conocimiento de su existencia, la certeza de su indiferencia devoradora, es un fardo que llevaré hasta el final de mis días. No me siento solo, no como antes. Tengo a Paola, una compañera en esta vigilia impuesta. Pero la soledad que siento ahora es de una naturaleza diferente, más profunda. Es la soledad de saber que nuestra pequeña isla de luz y razón flota en un océano infinito de oscuridad incomprensible, y que las olas de ese océano lamen constantemente nuestras costas. La pregunta que me persigue no es si volverán a romper, sino cuándo. Y si la próxima vez habrá alguien como yo, alguien lo suficientemente corrupto y desesperado como para mirar al abismo y escupirle a la cara. El silencio del universo, que tanto anhelábamos romper, ahora lo entiendo. No es un silencio de vacío, sino de cautela, de respeto, de un terror primordial que mantiene a otras civilizaciones, si es que existen, acurrucadas alrededor de sus pequeñas fogatas, rezando para que nadie note su luz. Nosotros llamamos a la puerta, y algo nos devolvió la mirada, y el eco de esa mirada resonará en el alma de la humanidad para siempre. Deberíamos haber permanecido en silencio. Ellos siempre supieron que era mejor permanecer en silencio. Y esa, quizás, es la única verdad que importa al final de todas las cosas.